El tema del marco teórico es muy interesante abordar porque a primera vista pareciera que solo remite a una de las instancias del proceso de investigación. Si uno lee un proyecto de investigación, un informe de investigación final, o bien si lee el índice del libro que ustedes tienen para estudiar, pareciera que el marco teórico solo supone una etapa del proceso de investigación. Sin embargo, las implicancias de lo que conforman el proceso de construcción de un marco teórico y la sustancia del marco teórico va más allá de esa etapa puntual, que en una presentación formal solo ocuparía un capítulo o un momento de esa exposición hacia los lectores de la investigación o del informe o del proyecto de investigación. ¿Por qué podemos decir eso? Porque la sustancia del marco teórico proviene de los antecedentes del tema implicado en el problema, implicado en los objetivos de investigación, que el investigador ha construido como base, como respaldo de las decisiones que va a tomar en el plano conceptual y también en el plano metodológico. Habíamos trabajado anteriormente la idea de que la actividad investigativa es una actividad social. O sea que la actividad investigativa supone una actividad social previa, tanto sea del investigador o los investigadores como de los otros pares que previamente o contemporáneamente han trabajado sobre ese tema. Han trabajado sobre ese tema tanto directa como indirectamente. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que quizás haya un tema implicado en el problema que nunca fue abordado específicamente, pero que sí tiene antecedentes en términos de una implicancia indirecta. Por ejemplo, en el último trabajo en el que estoy trabajando ahora, la, la temática es la racionalización la cultura rock. Quizás no hay trabajos previos, específicos, sobre esa temática en ese campo, pero sí hay múltiples antecedentes sobre la racionalización, ya sea en el campo de la burocracia estatal, ya sea en la organización empresarial. Entonces, por más que el tema nunca haya sido abordado específicamente, sí, indirectamente, hay antecedentes sobre el tema. Habíamos planteado que hay diferentes tipos de investigación. La investigación exploratoria es cuando el investigador en su, en su inicio de la investigación trata de dar cuenta de ese estado del arte, esos antecedentes, y encuentra que estos son escasos, estos tocan indirectamente la temática que el investigador pretende abordar en ese proyecto de investigación. Entonces, que no haya antecedentes específicos no quiere decir que no haya antecedentes o que no haya conceptualizaciones desde dónde pararse. Todo investigador tiene una serie de presupuestos. Habíamos conversado que previamente que el investigador posee un posicionamiento institucional,
posee ciertas creencias, posee ciertos valores, adscribe a ciertas perspectivas de su campo disciplinario. Entonces, esos factores, en la medida sería positivo que ese investigador sea consciente de su posicionamiento, porque eso le va a permitir ser menos subjetivo. Eso le va a permitir estar más comprometido con un distanciamiento y a la vez un acercamiento crítico de sus propios presupuestos o de sus propias creencias o de sus propios intereses personales, institucionales y políticos que existen en todo sujeto humano que emprende una actividad. La construcción del marco teórico entonces se basa en esa actividad de revisar lo que otros antes o contemporáneamente han hecho sobre esa temática. Esa revisión de teoría, investigaciones, consejos profesionales, van a servir, dijimos, como respaldo de las decisiones y de la planificación del investigador en adelante. O sea que lo que podemos decir es que cuanto más respaldo tenga, hay toda una serie de ventajas y desventajas. Cuanto más respaldo tenga el investigador, la desventaja es que va a tener que tomar decisiones de selección, va a tener que tomar decisiones de coherencia entre aquellos antecedentes que le resulten útiles o más convenientes de acuerdo a lo que pretende investigar. Y la desventaja, esa es la desventaja, digamos. La ventaja es que cuenta con un respaldo como para que sus decisiones estén fundamentadas por lo que otros antes han investigado, han pensado y han discutido, porque siempre pensemos que el campo de la ciencia es un campo de discusión, no es un campo de aceptación de discursos y de fe, ¿no es cierto? ¿De qué se compone el marco teórico? Bueno, puede componerse de una teoría o puede basarse en una teoría, puede basarse en la articulación de pedazos de teoría que sean congruentes entre sí. En el caso de los estudios exploratorios, puede que no haya una gran teoría que respalde, sino que haya líneas conceptuales. Podemos pensar que las teorías en un término, tomándolo como un término muy amplio, el término de teoría, podemos pensar las teorías como conjunto de conceptos, argumentos y evidencias empíricas que se interrelacionan como un todo para dar cuenta de un aspecto específico de la realidad. Entonces, no hay teorías que expliquen el todo de la realidad, sino que hay teorías que dan cuenta de un aspecto de realidad. Por ejemplo, en el caso de la teoría crítica, basada fuertemente en la perspectiva marxista de Karl Marx, hay una serie de conceptos que son ineludibles para pensar el mundo desde ese punto de vista teórico. El concepto de modo de producción, el concepto de plusvalía, el concepto de mercancía, son conceptos, son sentidos organizados como definiciones particulares de la realidad que les sirven a los investigadores que toman ese posicionamiento ideológico como herramientas para analizar la realidad. Por supuesto que un investigador que se posicione en la vereda de enfrente de la teoría crítica, por ejemplo, un economista que adscriba a
la perspectiva monetarista o liberal, no va a asimilar en su análisis esos conceptos. O sea, son conceptos que para ese economista liberal no existen esos conceptos. No son herramientas para percibir y registrar la realidad. No existe ni la plusvalía, no existe esas implicancias que están subyacentes a esa mirada de la realidad. Entonces, toda teoría aborda un aspecto de realidad, se compone de conceptos integrados entre sí que dan una visión coherente de ese aspecto de la realidad en términos de argumentaciones y evidencias empíricas que sostienen esos conceptos, ¿sí? Los conceptos son sostenidos en el campo científico, en las ciencias, por evidencias empíricas que a su vez también han sido elaboradas desde esos puntos de vista. O sea que hay una relación recursiva en toda teoría entre conceptos, evidencias empíricas, y no se puede separar la evidencia empírica por un lado y la conceptualización por otra, sino que ambas están integradas, ya que unas están fundamentadas en las otras. Esto quizás pueda resultar un poco distante de la perspectiva del sentido común, donde quizás se piense que las evidencias empíricas son evidentes por sí mismas y que son un conocimiento absolutamente objetivo, neutral y no teórico. Entonces, lo que vamos a decir es que también las evidencias empíricas que fundamentan las teorías y las evidencias empíricas que va a producir la investigación posteriormente están construidas desde las teorías. Y a la vez las teorías se fundamentan, se validan y se justifican desde determinadas evidencias empíricas. Podríamos decir que las funciones del marco teórico, que se compone de conceptos, registros empíricos y argumentaciones, tiene la idea de fundamentación de las decisiones, o sea que orienta al investigador conceptualmente. Pensemos que lo que el investigador va a plantear como variables o como categorías conceptuales en relación a un universo determinado van a tener que ser definidas conceptualmente. Esto vamos a verlo posteriormente cuando charlemos sobre las variables, pero toda variable implica una definición conceptual y implica un sentido. Y también tenemos que pensar que los conceptos en el campo científico, los conceptos en el ámbito de la ciencia, necesitan ser definidos con precisión, y no siempre los conceptos son unívocos, sino que a veces depende de cómo se define el concepto. Podemos decir que no hay una sola definición de pobreza, o no hay una sola definición de industrialización. Entonces, el investigador tiene que definir a qué llama pobreza, a qué llama industrialización. Y para eso se va a servir de ese marco teórico y de esas teorías, de esos conceptos que fundamentan su decisión en términos teóricos y en términos metodológicos. Entonces, las decisiones conceptuales están documentadas, están justificadas, están orientadas por el marco teórico. Pensemos que todos esos antecedentes que el investigador elaboró van a sufrir un proceso de filtrado. O sea, no todos los antecedentes que se elaboraron en el marco, no todos los antecedentes que van a formar ese marco teórico, no todos los antecedentes
de la investigación, entre comillas, porque no es la investigación en sí, sino que son las actividades preliminares de la investigación, van a formar parte del marco teórico. El investigador va a tener que filtrar, va a tener que seleccionar cuáles de esos elementos conceptuales, de esas investigaciones previas, de esas teorías, van a ingresar como fundamento de la investigación y cuáles van a quedar afuera. Es un proceso de filtrado, de selección crítica, donde el investigador va a organizar un cuerpo conceptual, argumentativo, que va a ser, como dijimos, el respaldo. Va a servir como orientación y fundamentación de las decisiones conceptuales, no solamente en términos de la primera etapa de la investigación, donde se diseñan los objetivos, las hipótesis, se toman decisiones metodológicas, sino también, por eso decimos que lo que implica el marco teórico va más allá de la etapa del marco teórico, sino también en las conclusiones, en el análisis de los datos. También el análisis de los datos, no solamente el dato está construido en base a conceptualizaciones y que remiten a teorías y argumentaciones, sino también en el plano de la interpretación de la información. O sea, la información está elaborada de cierto marco teórico y a la vez ese marco teórico sirve para analizar esos datos que han sido elaborados. Entonces podemos decir que el marco teórico está implicado desde el inicio de la investigación hasta el final de la investigación. ¿Cuáles serían los pasos para elaborar el marco teórico a partir de ese material que provee la búsqueda de antecedentes, la búsqueda del estado del arte, que implica toda actividad preliminar del investigador? Podríamos pensar en un investigador que aborda un tema por primera vez y que no lo ha trabajado antes. Si fuera así, ya el investigador tendría esas tareas preliminares bastante consolidadas. Pero supongamos el caso de que no sea así. Es un investigador, a mí me ha pasado en la investigación sobre personas trans que tuve que sumergirme en la temática, tuve que, entre comillas, ponerme a estudiar sobre cuestiones tales como la identidad de género, sobre la discriminación, sobre todas esas cuestiones conceptuales y de evidencia empírica que persistían al proyecto de investigación. Entonces, lo primero que tiene que hacer un investigador en estos casos es revisar la literatura correspondiente. Para eso va a tener que revisar posturas teóricas, va a tener que analizar fuentes de datos, va a tener que consultar a profesionales o personas que sepan sobre el tema. Quizás haya elementos de los antecedentes que no sean necesariamente consolidados en informes de investigación o libros, sino que tengan que ver con las experiencias profesionales o no de personas vinculadas a la temática. Este proceso de lectura, de análisis, de filtrado, como charlamos hace un rato, es una tarea compleja, ya que va a requerir muchas veces de nuevas lecturas, y quizás puede ocurrir que los primeros libros, los primeros informes que uno va leyendo, luego tengan que volver a ser releídos, porque quizás esas primeras lecturas, al seguir el proceso de abordaje de otras fuentes, esas primeras lecturas tengan que ser revisadas, porque quizás uno encuentre, a mí me ha pasado que he encontrado
en una relectura de un texto que inicialmente utilicé para seleccionar perspectivas conceptuales que quizás no entendí del todo. Entonces quizás el haber leído otros textos posteriormente hace que cuando yo vuelva a ese primer texto o esos primeros textos, esos textos sean resignificados por mí como investigador, debido a que ya tengo más elementos para comprenderlos o para analizarlos críticamente desde otro punto de vista, enriquecido con la lectura de otros textos posteriores. Entonces esto es una cuestión compleja. A su vez, también es interesante ver cómo los textos nos pueden llevar a otros textos, ¿sí? Hay un proceso muchas veces de, como se dice habitualmente en la actualidad, de linkeado, ¿sí? Uno va conectando materiales, quizás desde los materiales que está leyendo, quizás un texto plantee otras investigaciones sobre las que se sustentó, y eso quizás nos lleva a ir a buscar ese texto que sirvió como fundamento del libro que estamos leyendo. Muchas veces en el cuerpo del libro aparecen citas, aparecen pensamientos de otros autores que nos sirven para ir yendo hacia otros textos vinculados directa o indirectamente con lo que queremos investigar. Pero entonces vuelvo a la idea de volver sobre los primeros textos, volver a la relectura, o sea, todo el proceso de lectura, selección y de filtrado de aquellos materiales que van a entrar al marco teórico y de los que van a quedar afuera, va a requerir muchas veces una serie de relecturas, de resignificaciones, porque uno como sujeto va también modificando su perspectiva a medida que va estando expuesto hacia, hacia otros conceptos o hacia otras miradas que le aportan esos textos que va a ir conectando, que va a ir abordando. Una vez que uno tiene ese proceso de lectura, relectura y filtrado y selección, lo que tiene que hacer es organizar el marco teórico. Tiene que decidir si el marco teórico va a ir de lo general a lo específico, si va a contener unidades temáticas diferenciadas, aunque integradas, si va a tratar de unificarlo en un todo. O sea, uno va a tener que tomar una decisión de cómo organizar y volver coherente esa instancia que es fundamental para la posterior toma de decisiones en términos conceptuales y también en términos técnicos, metodológicos, de lo que va a realizar de ahí en más. Lo que tiene que quedar claro es que ese criterio de organización y de coherencia debe estar fundamentado por el investigador.